Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo empezar a hacer una revisión de evidencia científica. Recordemos que durante el principio del semestre dimos una clase sobre metaanálisis y revisiones sistemáticas de literatura, donde había una información bastante completa sobre estos temas. Eh, pero hoy vamos a hablar de cómo empezar a hacer una. No vamos a hablar tanto de la parte de interpretación, ni vamos a hablar de resultados, sino de si nosotros queremos empezar a revisar un determinado tema, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Entonces, los contenidos de esta charla van a ser la introducción, las guías Prisma, los pasos de ejecución de una revisión de literatura y dentro de esos pasos vamos a ver tres específicamente el día de hoy, el tema de investigación, los criterios de búsqueda y selección y los criterios de selección de artículos. Entonces, vamos a empezar con la introducción. Primero que todo, vamos a hablar de algunas referencias de interés. Estas son las guías que nos van a servir y nos van a guiar durante toda la realización de la revisión de tema. Tenemos las guías Prisma, y dentro de estas tenemos dos archivos importantes, el diagrama de flujo y la lista de chequeo, que se encuentran ya disponibles en el campus virtual. Ustedes pueden ingresar a la página donde dice revisiones de tema y ahí los van a encontrar, así como la guía Prisma completa. Y hay dos artículos que son de ejemplo o de guía que también se encuentran ahí mismo en esa carpeta y sobre todo les recomiendo mucho este último porque de este es que vamos a seguir los pasos. Entonces, si ustedes tienen cualquier duda, si quieren ampliar la información, si no comprenden, pueden ir directamente a ese artículo y de pronto les va a dar respuesta a lo que ustedes necesiten saber. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de una revisión? Recopilar de manera sistemática o no sistemática los datos existentes en la literatura científica sobre determinado tema. Entonces queremos saber qué es lo que existe, establecer el conocimiento disponible, decir, ok, hemos llegado hasta este punto del conocimiento y plantear cuáles son los vacíos que existen y hacia dónde se dirige ese tema, cuál es el futuro, cuáles son las cosas que están hablándose ahorita en vanguardia y cuáles serían los siguientes pasos a seguir para mejorar esa condición o para trabajar este tema o estas dificultades que se encontraron durante la revisión de tema. Entonces, aquí es importante hacer una distinción. Hay dos tipos de revisiones, unas sistemáticas y unas no sistemáticas. En el caso de este trabajo en particular que ustedes están desarrollando, debido al poco tiempo que tenemos, la idea es que ustedes por lo menos realicen una revisión no sistemática. Sin embargo, se deja la puerta abierta a que ustedes hagan una revisión sistemática y ya dependería mucho del tipo de datos que se vaya a utilizar, de cómo se obtengan los datos, de cuántos artículos ustedes obtengan. Entonces, digamos que vamos a hacer todos los pasos como si fuera una revisión sistemática, pero es posible que de pronto en los resultados ya no tengamos una revisión tan sistemática, por decirlo así, de los datos y quede como una revisión de tema, dependiendo de cada uno de los grupos. Entonces, digamos que los pasos son, como ustedes miran aquí, exactamente los mismos. La diferencia es que generalmente una revisión narrativa no tiene unos criterios tan estrictos, mientras que la revisión sistemática es muy precisa y define unos criterios de inclusión y exclusión de los estudios muy específicos, mientras que la revisión narrativa no tanto y la revisión narrativa en general. Digamos que si un artículo tiene de pronto baja calidad o un número bajo de personas que participaron, igualmente esos estudios generalmente se incluyen independientemente, o sea, no se tiene en cuenta eso, mientras que las revisiones sistemáticas sí de alguna manera castigan a los estudios por el tamaño de la muestra y por cualquier sesgo, por cualquier dificultad que haya con los datos. Entonces, em, la idea es que regálame un segundito. Em, la idea es que hagamos los pasos para una revisión sistemática. ¿Cuáles son las diferencias entre una revisión sistemática de literatura y un metaanálisis? Esto es exactamente la misma diapositiva de la clase de metaanálisis. Básicamente la diferencia es que las revisiones sistemáticas
relacionan factores, factores de riesgo con un desenlace o relacionan, por ejemplo, simplemente miran la prevalencia de determinada enfermedad y miran si los hallazgos científicos son consistentes en el tiempo, por ejemplo, o si son consistentes entre las diferentes áreas del mundo, y qué tan generalizables son entre las poblaciones, cuáles son las variaciones que existen de acuerdo a la población en la que se utiliza, ese tipo de cosas. Mientras que los metaanálisis sí son muy específicos para mirar el efecto de un tratamiento o el riesgo por una exposición. O sea, digamos que en metaanálisis siempre pensemos en algo que tenga una intervención, ya sea un fármaco, ya sea una terapia, ya sea una terapia psiquiátrica, pero entonces siempre se quiere saber si esa sirve o no sirve para un desenlace muy específico. Y para esto entonces el metaanálisis realiza un análisis de todos los datos de cada uno de los estudios y saca, digamos que unos valores ajustados para toda la muestra que se incluyó. Entonces vamos a hablar un poquito de las guías Prisma. Aquí encontramos el link para acceder a toda la página. Son unas guías que se utilizan, digamos que dentro de la escritura de artículos científicos existen diferentes guías dependiendo del tipo de artículo que se escriba. Y las prismas son las de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Em, Contienen el proceso para realizar una revisión sistemática, el esquema de reporte de los pasos del estudio, que lo vamos a necesitar, los contenidos del artículo final, los tiene como una lista de chequeo y como les dije, todos estos documentos se encuentran ya disponibles en el campus virtual. Entonces, este es el esquema general de una revisión sistemática. Primero realizamos una formulación de los objetivos, luego definimos cuál es la línea de búsqueda de palabras clave mesh, que ya vamos a ver eso, y de acuerdo a eso hacemos una primera búsqueda bibliográfica, seleccionamos los artículos por el abstract y luego seleccionamos de esos que ya habíamos seleccionado por abstract, los miramos de nuevo, pero ya el texto completo y volvemos a realizar la misma selección, de acuerdo a que a unos criterios de selección que ya hemos definido y a una valoración de la calidad de los estudios. Entonces, con esto recopilamos los datos de cada uno de los estudios que se incluyeron y ya miramos si se pueden hacer análisis específicos, si se hace evaluación de sesgos dependiendo del tipo de estudio que se haya planteado y se redactan el artículo final, ya los resultados finales. Entonces, este es el esquema que propone Prisma para el estudio. Tiene 4 fases, una fase de identificación de artículos, una fase de búsqueda de artículos, otra de elegibilidad, es mirar si el artículo sirve o no sirve, y ya cuando están incluidos, entonces, qué tipo de análisis se hicieron en esos estudios. Este documento es, digamos, que la manera en la que vamos a empezar a hacer todo el análisis y vamos a ir llenando cada uno de estos ítems. Entonces, una de las cosas que les digo de una vez es que es muy, muy importante que tengan muy claros todos los números en esto. Cuántos artículos habían, cuántos artículos sacamos, por qué los sacamos, quién los sacó, todo este tipo de cosas. Ya después vamos a hacer, les voy a entregar pues los formatos y todo para que ustedes lleven ese seguimiento, pero es muy importante que sean muy sistemáticos en la manera en la que recogen estos datos. Entonces, este es el ejemplo de ese diagrama que acabamos de ver de un artículo. Entonces, aquí vemos las 4 fases y empezamos con 273 artículos. Ellos escriben 201, luego quedan 72. De ahí se sacan varios artículos y quedan 43 que son elegibles. De ahí se sacan 6 y quedan 37 estudios y estos estudios son los que realizan la evaluación. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta con la revisión de tema es que ahorita vamos a hablar un poco del tema, pero es muy posible que nos salgan muchos artículos y que cuando hagamos este proceso, sobre todo en las primeras fases, nos vayan a salir números muy grandes de artículos. Esto es normal. La mayoría de veces no vamos a tener que incluir todos estos artículos y por eso es muy importante que definamos muy bien el tema de investigación, pero no se asusten si ven muchos artículos, si piensan que son demasiados, que van a tener que leer demasiadas cosas, porque generalmente este proceso se va depurando y ya después no es tan difícil al menos.
Igual vamos a ver algunas estrategias para que no se nos vuelva tan dispendiosa la revisión de los datos. Entonces, ¿cómo se hace o cómo se ejecuta ya la revisión de literatura? Entonces, el primer tema, el primer paso es definir el tema de investigación. Entonces, hay dos tipos de abordaje de un tema de investigación. El primero es conocer el comportamiento de un tema o problemática. Entonces, por ejemplo, estimar la prevalencia o la incidencia, describir las barreras para el acceso a servicios de aborto, por ejemplo. Entonces, miren que esto es una descripción y lo que se va a hacer es tomar estudios que midieron estas barreras y decir lo que encontraron. No se va a hacer ninguna, digamos que ninguna comparación con nada, ni se va a observar una intervención en específico. Y los puntos de corte para el diagnóstico de hipertensión, por ejemplo. Entonces podemos hacer un análisis donde se mire en los diferentes estudios cuáles fueron los puntos de corte que se utilizaron y cuáles fueron, no sé, las prevalencias, los desenlaces, ese tipo de cosas. O el otro abordaje es conocer la relación entre una exposición y un resultado. Entonces, miren que aquí hay solamente un tema, mientras que aquí hay un efecto y hay un resultado que lo vamos a llamar un desenlace. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos el sueño, cuál es la calidad, la cantidad del sueño y cómo se relaciona eso con la calidad del semen, que sería el desenlace. O el uso de beta bloqueantes y el riesgo de infarto agudo del miocardio, o las tasas de vacunación y la prevalencia de autismo, o el consumo de carbohidratos y el cáncer de esófago. Entonces es una relación entre una exposición y un desenlace relacionado con esa exposición. Entonces, dependiendo de cuál sea el tipo de abordaje, vamos a tener que hacer los pasos de diferente manera y digamos que es más difícil hacer este tipo de estudios de la segunda opción porque cuando nosotros miramos un efecto y un resultado, siempre tenemos que hacer unos análisis un poco más complejos, los datos son un poco más robustos, mientras que cuando uno está haciendo algo sobre un tema, simplemente una problemática que va a describir, los estudios que se encuentran pues son más uniformes, más fáciles, los datos son más puntuales, no hay tanta diferencia en cómo se midieron las cosas generalmente, porque las intervenciones generalmente son muy específicas, se hacen en poblaciones muy pequeñas, con unas edades específicas. Entonces, debemos elegir primero cuál es el abordaje que vamos a tomar, si vamos a mirar un solo tema o si vamos a mirar una relación entre dos temas. Y de acuerdo a eso, entonces vamos a describir los componentes de ese tema de investigación. Entonces, la idea es que tenga estos cuatro componentes que se llaman PICO en inglés y la primera sería participante, qué tipo de participantes son, hay que definirlos. ¿Cuál sería la intervención que vamos a medir? Esto es un ejemplo de meditación mindfulness. Mm, si no vamos a medir una intervención, sino que solamente vamos a describir un tema, pues la intervención no estaría ahí. Si vamos a medir una intervención, ¿cuál sería el objeto con lo que lo vamos a comparar? Si, por ejemplo, tiene que ser contra un placebo, o un grupo que no fue intervenido, o un grupo que tomó ansiolíticos, otros fármacos. Y el desenlace, que es el tema en sí de investigación, serían los puntajes de escalas de síntomas de ansiedad o ansiedad generalizada. Entonces, si nosotros tenemos estos cuatro componentes, podemos formar la pregunta problema, que sería en la población adulta, en comparación con los otros abordajes, cuál es la efectividad de la medición de mindfulness para el alivio de la ansiedad. Entonces, miremos que aquí están todos los componentes que estaban acá y se han formulado como una pregunta. Entonces, cuando tenemos diferentes temas, tenemos como algunas cosas que considerar. Entonces, aquí está exposición, resultado general, resultado específico, población y comparador. ¿Por qué resultado general y resultado específico? Porque siempre estamos hablando de un tema en general y dentro de ese tema escogemos un subtema. Generalmente no se escogen temas grandes como por ejemplo estos que ven aquí, diabetes, reacciones adversas, VIH, porque son demasiado grandes de abordar, sino que siempre se trata de escoger un pequeño subtema dentro de ese, mm, que ojalá sea lo más específico que se pueda y que permita trabajar. Si ya se vuelve de pronto muy específico, pues de pronto corremos el riesgo de que no haya suficiente información, pero la idea es que sea relativamente específico. Entonces tenemos aquí unos ejemplos. El uso crónico de antipsicóticos y la diabetes inducida por medicamentos. La población serían adultos y el comparador podría ser
placebo, población usuaria de otros medicamentos, por ejemplo. Obviamente, pues todos estos son resúmenes, son ejemplos muy puntuales. Todo esto tendría que ir un poco más amplio, un poco más específico. Entonces, por ejemplo, los macrólidos y las reacciones adversas en tejido conectivo en niños, y el comparador podrían ser niños no expuestos a los macrólidos, por ejemplo, en los estudios de cohorte. El uso de terapias complementarias en VIH y el conteo viral. Entonces, el grupo serían pacientes adultos con diagnóstico ya establecido de VIH, eso es importante. em, y el comparador serían los medicamentos tradicionales o el placebo o otro tipo de intervenciones. Y este sería un ejemplo de cuando tenemos el primer abordaje que vimos. Entonces sería simplemente un solo tema, que en este caso es embarazo y preeclampsia, cuál es la prevalencia de preeclampsia durante el embarazo, y la población sería embarazada y pues no habría un comparador. Entonces, formulamos las preguntas de investigación. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Cuál es el efecto del uso de terapias complementarias en el conteo viral en pacientes con VIH? ¿Y cuál es el efecto del uso crónico de antipsicóticos en la incidencia de diabetes? Como les decía, esto pues hay que ampliarlo bien, pero la idea es que ustedes construyan el tema de investigación y la pregunta de investigación en esta fase. Luego definimos los criterios de búsqueda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a irnos a, lo primero es identificar cuáles son las palabras clave que están relacionadas con nuestro tema. Para eso hay varias estrategias. Una de las que podemos utilizar es que si nosotros tenemos ya artículos sobre el tema, ya los hemos revisado, nos vamos a esos artículos y miramos cuáles son las palabras clave que ellos utilizan. Entonces, esas, las que nos sirvan a nosotros, las tomamos y vamos a mirar si efectivamente están en el mesh. Muchas veces nosotros no nos imaginamos decir una cosa de la manera en la que realmente se dice en los términos mesh y DEX. Entonces yo les recomiendo que siempre miren artículos científicos porque a veces le muestran a uno opciones que no habían de pronto uno pensado o considerado. Em, Miren que aquí, por ejemplo, hay algunas palabras clave que son muy importantes. Por ejemplo, perro, porque ya nos está diciendo de que son estudios solamente en perros y, por ejemplo, podemos hacer una revisión sistemática con esto. Y los nombres de los medicamentos. Aquí están los dos. Entonces, los términos MES, para recordar, son unas palabras clave que se utilizan para realizar la búsqueda de artículos. Son como la manera en la que PubMed organiza su biblioteca, como cuando nosotros tenemos una biblioteca y la tenemos organizado por orden alfabético, entonces ellos asignan unas palabras específicas para que todo caiga dentro de los mismos términos. Entonces en inglés se llama mesh y en español se llaman DEX. Aquí en este cuadrito podemos encontrar los dos links de acceso a cada uno de ellos y están arreglados en una estructura de árbol. ¿Qué significa esto? Que van de lo más general y se van volviendo específicas, específicas, específicos y cada uno de estos tiene unas ramificaciones y si yo, por ejemplo, selecciono esta molecular epidemiology, me va a incluir todos los que tengan este término, pero también todos los que estén, o va a considerar los que estén dentro de este grupo Epidemiology, Public Health, Medicine. Entonces, pero si digamos yo incluyo este Public Health, me incluiría todas estas. Mientras que si yo incluyo solo esta o solo esta, pues solamente me incluiría en el resultado las que yo haya seleccionado específicas. Entonces, entre más específico sea, pues menos resultados vamos a obtener. Entonces, aquí hay algo muy importante y es saber utilizar los operadores booleanos para hacer búsqueda de artículos. Eh, si nosotros buscamos los artículos simplemente con los términos normalmente y los ponemos uno al lado del otro, nos va a entregar pues un resultado que es cualquier cosa que tenga cualquiera de los términos. Pero con estos operadores podemos definir un poco mejor qué es lo que realmente queremos que la buscadora haga con nuestras palabras. Entonces, si por ejemplo tenemos travel y turismo, entonces solamente nos va a incluir los que incluyan estas dos palabras clave, o si tenemos travel o turismo, nos va a incluir cualquiera de las dos, o podemos hacer también una exclusión y sacar todo lo que es turismo, o podemos hacerlo con más de dos términos y
y digamos que hacer una unión entre estos términos. Entonces, por ejemplo, en este caso sería travel y turismo, que serían estos dos, pero que no sea turistas. Entonces va a sacar todo lo que tenga la palabra turistas y va a dejar solamente los que tienen estas dos en común. Entonces, de esa manera nosotros podemos tanto agregar y juntar y digamos que buscar cosas en común como buscar esa exclusión de las cosas que no nos interesan. Esto es muy importante porque cuando hagamos esta primera revisión, que ya la vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que va a haber cosas que nos van a salir mucho dentro de nuestra búsqueda y que a nosotros no nos interesa incluirlas. Y es muy importante sacarlas, pensar en incluir una palabra clave para que esto salga de nuestra búsqueda y así sea mucho más específica y mucho más clara. Entonces, ¿qué otros términos mesh existen que podemos considerar? Si queremos limitar la búsqueda a humanos, tenemos que poner este término, humans, y si queremos definir en un tiempo en el que fue publicado los artículos, entonces colocamos esta línea de código que sería del límite inferior al límite superior, o sea, esto iría hasta las publicaciones del año 3000. Em, y de esta manera, pues hacemos que PubMed solamente nos muestre las publicaciones de los tiempos que nosotros queremos. Esto es importante porque hay datos o hay situaciones que cambian mucho en el tiempo, han cambiado mucho la prevalencia de algunas enfermedades, el tratamiento de algunas enfermedades, hay cosas que ya son obsoletas y si nosotros o no ponemos un límite en el tiempo, es posible que terminemos incluyendo estudios de 1995, 1998, que ya probablemente no reflejen la situación. Entonces, yo les aconsejo que hagan un límite de su artículo en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Esto depende mucho del artículo. Si, por ejemplo, es un tema que cambia muy rápido, que es relativamente nuevo, que apenas se está hablando de él o que hay muchos nuevos paradigmas, entonces lo pondríamos a 5 años, por ejemplo. Si es un tema que digamos que es un tema general, común y corriente, ponerlo por lo menos los últimos 10 o 15 años para mirar de pronto también una progresión en el tiempo. Em, y si ya son temas que de pronto nos interesa, es como mirar el estado de la literatura y, por ejemplo, queremos mirar si qué tipo de compuestos naturales se han descrito para tratar el dolor en los ojos. Entonces, seguramente hay artículos muy antiguos que de pronto nos puedan servir al respecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear y refinar la línea de búsqueda de nuestro artículo que vamos a hacer. Entonces, primero buscamos y seleccionamos los términos mesh que vamos a utilizar de acuerdo al tema. Y de ahí creamos una línea de búsqueda utilizando los operadores booleanos con esos términos mesh. Entonces, aquí hay dos ejemplos. Este sería carne y asma y niño. O sea, incluiría los que tengan esos temas o esas tres palabras clave. Y aquí hay otro que es un poco más complejo, entonces nosotros podemos hacer agrupación de los términos utilizando paréntesis. Entonces, por ejemplo, acá dice, sería este primer término y cualquiera de estos dos y que no sea agentes hipoglicemiantes. Entonces aquí lo estamos sacando. Y aquí está pues el tiempo de búsqueda y la restricción para humanos. Entonces la idea es que construyamos una línea de términos así como la que estamos viendo aquí y lo que vamos a hacer es buscar en PubMed y observar los resultados. Entonces vamos a empezar a probar con las diferentes líneas de búsqueda que veamos. em, y de acuerdo a esto hacemos un cuadrito como este, en el taller que corresponde a esta clase está el cuadrito para que ustedes las pongan. Entonces se pone las líneas de búsqueda que se utilizaron y los resultados en PubMed que se utilizaron. Si por ejemplo miramos aquí, dice adultos y mindfulness meditation 112, o sea, los que tienen en común, pero si yo le pongo adultos o mindfulness, ya me salen más de 500.000 artículos porque me va a incluir cualquier artículo que tenga la palabra adultos. Entonces, el resultado varía un montón de acuerdo a cómo se coloquen los operadores booleanos y por eso es muy importante que hagamos la prueba y que busquemos de diferentes maneras. Además, cuando estemos haciendo la búsqueda, es muy posible que identifiquemos nuevas palabras
que no hemos pensado nuevos temas, que no hemos pensado y sobre todo que de pronto nos demos cuenta que no podemos hacer el tema tan general o tan específico. Que digamos yo busco, no sé, parasitosis en ancianos que tengan dislipidemia y de pronto no me va a salir nada, entonces lo que puedo hacer es irme un poquito hacia atrás y de pronto solo parasitosis en ancianos y mirar cómo me sale la búsqueda y si todavía veo que la mayoría de los artículos que me salen no me sirven, por ejemplo, o son muy poquitos, entonces pensar en incluir otros términos mesh o en agrandar un poco más la búsqueda de alguna otra manera. Entonces la idea es que hagamos diferentes pruebas que guardemos todas estas pruebas y cuántos son los resultados y que seleccionemos un resultado final. Entonces, se refinan los términos hasta que se llega a tener una línea de búsqueda con la que el grupo en sí se sienta a gusto y diga, sí, este es el que podemos utilizar. Aquí es posible, como les digo, que cambiemos la población objeto, que cambiemos el tema de estudio. Por ejemplo, en este estudio de calidad espermática y sueño, nosotros empezamos buscando calidad espermática y factores y hábitos modificables y había ya revisiones de temas sobre el tema, entonces decidimos no irnos por ahí, esa es una de las cosas, y la otra era que eran demasiados temas, demasiado heterogéneos, entonces decidimos tomar una sola parte de eso que fue calidad del sueño, que empezamos a buscar y buscar y nos dimos cuenta que de ese había varios artículos, pero no había una revisión de tema. Entonces, de esa manera nosotros seleccionamos cuál es el tema que vamos a utilizar. Y ya cuando tenemos las palabras en inglés, vamos a buscar los términos correspondientes en español. Todos estos pasos, cómo se deben desarrollar y qué se debe llenar, se encuentra en el documento del taller de esta primera parte de la revisión del tema para que lo tengan en cuenta. Entonces, la idea es que ustedes llenen el taller como están las instrucciones ahí y ya con eso habrían desarrollado todos estos pasos. Entonces, el tercer paso son los criterios de selección de artículos. Entonces, una vez tenemos ya definido cuál es el tema, cuál es el objeto, cuál es la población, qué es lo que vamos a estudiar, cuál es más o menos el tiempo ideal para los artículos, entonces vamos a hacer esos criterios. Entonces, lo primero eh, es entender que nosotros, digamos, tenemos en este caso todos los artículos científicos publicados en PubMed. Y de acuerdo a eso generamos unos criterios de inclusión que lo que hacen es delimitar, o sea, decimos, listo, necesitamos solamente los que hayan publicado sobre este tema en estos años, con estas poblaciones. Luego, cuando nosotros ya incluimos estos artículos, cuando ya llegamos hasta acá, eh, ya hemos seleccionado una primera muestra, ya digamos que estos artículos tuvieron que pasar por un primer filtro. Y en el segundo filtro es cuando nosotros vamos y revisamos los artículos completos y ahí es posible que encontremos estudios que cumplan los criterios de exclusión y se descarten. Entonces, los artículos que se excluyen tienen que haberse incluido. Es decir, que si un artículo ya pasó por los criterios de inclusión, y salió, ya no va a llegar a los criterios de exclusión. Entonces, por ejemplo, si uno dice que el criterio de inclusión es que el artículo sea sobre mujeres y ya habíamos dicho eso desde el principio, no puede haber un criterio de exclusión que sea que los artículos sobre hombres se excluyen, porque ya debemos haber pasado ese filtro en la primera etapa. Entonces, esos criterios de exclusión serían cosas adicionales por las que se podrían sacar los estudios. Como que, ya vamos a ver, pero en general tiene mucho que ver con la calidad del estudio, con problemas en la manera en la que se reportan los datos y ese tipo de cosas. Entonces, los criterios de inclusión, estos son algunos criterios sugeridos. No todos los estudios tienen que tener todos estos criterios y algunos estudios pueden tener otros criterios diferentes. Entonces, los primeros de inclusión son la relevancia para la pregunta del estudio, entonces que realmente el estudio sea el tema que nosotros estamos buscando y que responda a la pregunta que estamos buscando o que tenga suficiente información para responder esa pregunta. Si el estudio es sobre el tema de estudio, pero responde a otra pregunta, mide otras cosas, es posible que no nos sirva y tengamos que descartarlo. Las variables de desenlace y sus métodos de medición, esto es muy importante. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a medir, como veíamos ahorita, la ansiedad con escalas o si lo vamos a medir de alguna otra manera, la variable de exposición y sus métodos de medición, lo mismo.
Eh, Estos criterios relacionados con las variables de desenlace y de exposición, digamos que no los vamos a definir en un inicio. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la búsqueda de datos y vamos a mirar cómo esos datos miden eso. Y de acuerdo a eso vamos a establecer cuáles van a ser los criterios. Porque muchas veces no sabemos cómo fue que o cómo se miden esos datos generalmente en la literatura científica, y entonces como no sabemos, pues de pronto hacemos unos criterios que son o muy selectivos o al contrario, simplemente no ponemos una escala de pronto que es la que queremos que los estudios hayan usado y resulta que todos los estudios utilizaron otra escala. Entonces, estos criterios digamos que también se van construyendo un poco. El tipo de estudios permitidos, ya vamos a hablar de eso, el tiempo de publicación, la población de estudio, cuál es el grupo de comparación y cuál es el tamaño de población de estudio. No siempre hay que especificar que tengan que tener cierto tamaño, pero si por ejemplo es un artículo, un tema que se utiliza mucho, que se estudia mucho y hay estudios desde 5.000, 10.000 pacientes hasta 15, entonces no nos va a servir de mucho incluir estos estudios súper chiquiticos en el análisis porque realmente no nos van a agregar mucho a los resultados por simple estadística. Entonces muchas veces cuando son metaanálisis muy grandes se restringe el tamaño de la población. Y los criterios de exclusión sería el lenguaje de publicación, de la publicación final. eh, Puede ser que también nosotros digamos que una opción sería que el lenguaje no pudiera ser traducido, por ejemplo, no necesariamente que el lenguaje sea otro diferente al que nosotros hablamos, sino que también se puede hacer el intento de traducir el artículo si nos parece que es muy importante. Em, los problemas en la calidad o la manera que se muestran los datos y los artículos duplicados. Mm, Aquí hay algo muy importante y es, antes de que de pronto se me pase decírselo, igual este es del siguiente módulo, y es que Google muchas veces duplica los artículos y los cuenta dos veces. Entonces es posible que, por ejemplo, le salgan 15 artículos en el resultado, pero cuando ustedes van a ver la lista son 8. Y es porque esos artículos están repetidos varias veces dentro de la base de datos de ellos. Entonces, el diseño del estudio según el tipo de pregunta. Entonces, si supongamos que nosotros tenemos una pregunta de estudio sobre temas subjetivos como las experiencias, las percepciones, los conocimientos, las prácticas, el mejor diseño de estudio van a ser los estudios transversales, los estudios cualitativos. Entonces, esos son los que tenemos que poner en nuestro criterio de inclusión. Si es un estudio de diagnóstico, por ejemplo, ¿qué diagnóstico es mejor? Si el autoexamen de mama o la mamografía. Probablemente sean estudios transversales simplemente. Si, por ejemplo, es un estudio que va a medir eficacia, muy posiblemente tenga que tener ensayos clínicos o revisiones sistemáticas de literatura o estudios de cohorte, por ejemplo. Y si es un estudio de daño, como en el caso, digamos, de algún medicamento, también serían ensayos clínicos, cuasi experimentales, cohortes, casos y controles o estudios ecológicos. Entonces, dependiendo del tema que nosotros estemos tratando, es el criterio que nosotros vamos a ponerle sobre el tipo de estudio. Como les decía, estos criterios podemos irlos arreglando también de acuerdo a lo que veamos que hay en la literatura, pero la idea es que tratemos de definir por lo menos cuáles van a ser los con los que nos vamos a guiar en un inicio. Entonces, aquí hay unos ejemplos un poco más grandes con los estudios que habíamos visto como ejemplo anteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí en el método de medición, tenemos que en el estudio de diabetes inducida por medicamentos, entonces vamos a mirar que solamente lo midan con hemoglobina glicosilada o con glicemia en ayunas y que sean artículos publicados después de 1990, que sean, digamos, ensayos clínicos y estudios de cohorte, por ejemplo. Y lo mismo con los otros estudios. Entonces siempre debemos especificar cuáles son esos métodos de medición que van a utilizar los diferentes estudios para medir eso que nosotros queremos mirar, ese tema de investigación. Entonces, por ejemplo, en este caso, los criterios diagnósticos de preeclampsia de la FIGO o cualquier criterio diagnóstico de preeclampsia, pero que se especifique cuáles fueron dentro del estudio. Eso podría ser también un criterio de inclusión. Em, y ya dependiendo, pues nosotros podemos establecer diferentes rangos dependiendo del estudio, de la naturaleza del estudio. Entonces,
Vamos a hacer la primera parte de la revisión de tema. Lo primero que tenemos que hacer es definir el tema de investigación, seleccionar los términos MEDS siguiendo todos los pasos aquí descritos y redactar los criterios de selección. Entonces, este taller debe ser resuelto y subido en la plataforma en el formato de Word que se encuentra en el campus virtual en la carpeta de revisión de tema. Ahí va a estar ese taller para que ustedes lo miren, lo hagan, lo desarrollen. Si ustedes tienen alguna duda, podemos también organizar horarios de asesorías. Ya los pondré en la plataforma cuáles van a ser los horarios de asesoría de esta semana. eh, Esos van a ser los únicos horarios en los que voy a realizar la atención y la resolución de dudas. Por favor, no me escriban dudas extensas por WhatsApp. Por favor. Y eso era todo. Les agradezco mucho su atención con este tema. Espero que les haya servido esta presentación y muchas gracias.